Capítulo 1. Alguien apuntó una flecha mágica al cielo nocturno y derribó una estrella. Al caer del cielo, la estrella sintió mucho dolor y rápidamente se dio cuenta de que una flecha estaba clavada en su cuerpo. Al tocarla, esta se desvaneció y un símbolo desconocido apareció en el cuerpo de la estrella. El dolor desapareció de la estrella, cuya forma era la de una mujer con una belleza etérea, y pronto sintió nostalgia. Se sintió ajena al mundo en el que había caído y anhelaba regresar a su hogar. Todos alguna vez hemos levantado la vista para apreciar las estrellas que brillan sobre nosotros en el cielo. Sin embargo, puede que las estrellas, aunque sean lo más brillante que existe, tal vez se sientan solas y por eso siempre nos están observando. Por eso, se cree que si le pides un deseo con anhelo genuino a las estrellas, ellas, que siempre nos observan, harán nuestros deseos realidad. La estrella permaneció durante toda la noche mirando impacientemente el cielo, hasta que el sol empezó a aparecer. Y con los rayos del majestuoso amanecer, aparecieron también las sombras de las banderas reales que anunciaban la presencia del rey. El sonido de los cascos de los caballos pronto alcanzaron los oídos de la estrella, y próximamente el rey y sus caballeros aparecieron en la escena. Antes de bajarse de su caballo, el rey observó detalladamente a la estrella. Aquella criatura era frágil, vulnerable e inocente. El rey se enamoró perdidamente de ella y desde ese preciso instante sintió deseos de protegerla de este mundo cruel. Capítulo 2. Uno de los caballeros quiso tratar a la estrella de forma ordinaria, pero el rey no lo permitió y le impidió que la tocara. El rey bajó entonces de su caballo y se inclinó hacia la estrella, que lo miraba con miedo y trataba de protegerse escondiendo su pecho entre los brazos. Los caballeros no entendían lo que estaba pasando y la estrella tampoco, pero el rey, decidido, estiró la mano hacia ella, diciéndole que no le tuviera miedo, y la estrella decidió confiar en él. Cuando la estrella intentó levantarse con la ayuda del rey, se dio cuenta de que no podía caminar. En lugar de eso, levitaba y, tras soltar la mano del rey, admiró la brillante y bonita ropa de este y con sus poderes celestiales se hizo un vestido hermoso para tapar su desnudez. El vestido favorecía su figura y acentuaba su belleza todavía más. El rey, impresionado, le preguntó cómo había hecho eso, pero la estrella no supo cómo responder. Los caballeros susurraban en la escena. Entre los susurros se comentaba que ella era una estrella muy poderosa porque tenía el cabello demasiado largo y que jamás habían visto a una estrella tan poderosa.
El rey le dedicó una sonrisa gentil e ignorando que ella no había respondido la pregunta anterior, le hizo un par de preguntas más. Le preguntó su nombre y de dónde venía. Ella dijo que se llamaba Kalisa y cuando iba a responder de dónde venía, miró al cielo con anhelo y en ese preciso momento empezó a escuchar susurros sin sentido en su mente que le decían que ella terminaría convirtiéndose en un montón de cenizas. Eres Kalisa, eres estrella, eres ceniza, eres ceniza, eres ceniza, eres Kalisa, eres estrella, eres ceniza, eres Kalisa. Capítulo 3. Kalisa empezó a temblar y el rey, preocupado por ella, le preguntó si todo estaba en orden. Pero en vez de responder, Kalisa dejó de levitar y perdió el conocimiento. Sin embargo, antes de que pudiera caer al suelo, el rey la atrapó entre sus brazos. Un caballero se acercó al rey, que admiraba en silencio la belleza de Kalisa, y le dijo que ella era una estrella muy poderosa y que por ende su poder sería de vital ayuda para el reino y que si lo autorizaba procedería a terminar su trabajo. El rey le ordenó que hiciera silencio y levantándose con Kalisa en brazos, exigió a los caballeros que habían sido testigos del descubrimiento de aquella expedición que guardaran el secreto. Nadie en el reino podía enterarse de que Kalisa era una estrella o de lo contrario, él mismo les cortaría la lengua. Los caballeros acataron la orden con honor y regresaron al reino junto a su rey, que cargaba a Kalisa entre sus brazos mientras pensaba en cómo protegerla. Una semana después, el sonido de una flecha mágica impactando contra uno de los puentes del reino retumbaba en el lugar, mientras Kalisa huía sobre un cuerpo celestial en forma de unicornio. La criatura corría lo más rápido que podía y Kalisa, dominada por el pánico, le suplicaba que la llevara lo más lejos posible de ahí. Mientras la criatura corría con Kalisa sobre su espalda, dejaba un alboroto atrás de caos y destrucción a causa de su huida. Era evidente que su decisión de abandonar al rey tendría terribles consecuencias. Pero Kalisa solo quería escapar, no importaba cómo, solo quería estar tan lejos como pudiera del rey y todo lo que él representaba para ella. La criatura en forma de unicornio, el guardián de los cielos, corrió a toda velocidad hasta el amanecer, hasta que finalmente llegó a la orilla de un cuerpo de agua. Respiraba con cansancio, mientras Kalisa
le agradecía por haberla ayudado a escapar del malvado rey. Calisa tenía un amplio mechón de su cabello bruscamente cortado. Temblaba de miedo y tuvo dificultades para bajarse del lomo de la criatura y ponerse sobre sus piernas. Cuando las puntas de sus pies tocaron el suelo, la abundancia floreció debajo de sus plantas y Calisa pensó que no debía preocuparse por ese rastro porque seguramente ya estaba muy lejos del alcance del rey. Entonces recostó su cabeza contra el lomo de la criatura y se sintió culpable de que ésta estuviera en un estado tan decadente, provocado por el agotamiento brutal que sentía por haber corrido durante tanto tiempo. Calisa pensó que tal vez debió haberse quedado callada aunque tuviera un nudo en la garganta. Pensó que después de haber aceptado casarse con el rey, hubiera podido resistir un poco más. Pensó que si hubiera soportado solo un poco más, todo estaría bien. No obstante, sintió un leve dolor en el rostro y descubrió que tenía una herida pequeña. Sin embargo, ese dolor que sentía no se comparaba en absoluto con el dolor de su corazón. Ella solo quería regresar a su hogar en el cielo. Capítulo 4. Calisa lloraba sin consuelo porque hiciera lo que hiciera, sabía que jamás podría regresar a su hogar. Se lamentaba por haber tenido que huir del hombre cruel que amaba, pero después de estar tanto tiempo atormentándose por lo que había hecho, la celestial criatura en forma de unicornio habló para ella mentalmente. Le dijo que ella no tenía la culpa de lo que había ocurrido y luego no dijo nada más. A pesar de sentirse triste porque la criatura no dijo algo más, Calisa le agradeció nuevamente por haberla ayudado y la criatura se acercó a ella con un gesto amistoso para hacerla sentir mejor. Luego, el guardián de los cielos usó lo último que le quedaba de poder para sanar todas las heridas del cuerpo de Calisa y le dijo que regresara con ella al cielo. Calisa le dijo que era lo que más quería, pero que no podía porque estaba maldita. Y después de decir eso, la criatura se desvaneció lentamente hasta convertirse completamente en polvo. Calisa pensó que el unicornio simplemente se había ido a otro lugar
después de sanarla, así que también se lamentó por eso, quedando completamente sola en la oscuridad, con pensamientos intrusivos que la culpaban por todo lo que había ocurrido. En ese momento vio unas luces que se reflejaban sobre el agua, y al mirar hacia el cielo, Calisa se dio cuenta de que se trataba de un camino formado por las estrellas y decidió seguir adelante, guiada por el camino que éstas le estaban indicando. Capítulo 5. Calisa caminó de puntitas durante el resto de la noche con la intención de no dejar rastros de sus pasos y evitar ser localizada. Las estrellas la guiaron hacia una tenebrosa cueva. Ella dudó si entrar o no en la cueva, pero entonces escuchó ruidos de soldados que se acercaban. Soldados que la estaban buscando. Y de los arbustos cercanos a ella salió un pequeño dragón blanco y le saltó encima con euforia. Tenía mucho miedo y buscaba protección en ella. Calisa sintió alegría entonces de haberse encontrado con su amigo Lumi, ya que pensaba que Lumi estaba perdido después de lo que había sucedido. Calisa, decidida a no dejarse atrapar, pasara lo que pasara, entró con Lumi a la tenebrosa cueva que la habían guiado las estrellas, y los susurros que solo ella podía escuchar le dieron instrucciones para que pudiera iluminar la cueva con sus poderes y huir rápidamente de los guardias que perseguían su rastro. Dentro de la cueva, encontró un lugar que parecía mágico, aunque estaba invadido por el agua que se había filtrado en el lugar. Los susurros le decían a Calisa que siguiera la luz y no se detuviera. Perdidos estamos, perdidos. Busca, estamos, busca profundo, busca. Sigue a fondo, sigue. Al avanzar hasta el final del pasillo, vio como un majestuoso dragón estaba durmiendo mientras un hilo de agua
le mojaba continuamente la cabeza. Capítulo 6. Kalisa se acercó al gran dragón. Se preguntaba si estaba muerto, pero no. El dragón estaba respirando. Algo que brillaba llamó la atención de Kalisa y al mirar con detenimiento, ésta se dio cuenta de que el dragón tenía clavada una flecha igual a aquella que la había derribado del cielo. El dragón también estaba maldito. A pesar de tener muchas dudas sobre él, Kalisa obedeció lo que los susurros le decían y tocó la flecha que al instante desapareció. Kalisa pensó que después de eso el gran dragón despertaría, pero no. Este siguió profundamente dormido. Al menos la flecha había desaparecido y por ende ya no sentiría dolor. De pronto, los guardias aparecieron dentro de la cueva, acorralando a Kalisa y el pobre Lumi. Uno de los caballeros le ofreció la mano a Kalisa y le pidió que se fuera con ellos para ponerla a salvo en el castillo. Pero Kalisa tenía mucho miedo del rey y se negó. Los caballeros le pidieron entonces a Kalisa que no se alterara para evitar despertar al dragón y que por favor no les hiciera las cosas más difíciles, porque ellos solo estaban siguiendo órdenes. Pero la advertencia fue en vano. El dragón se despertó y sembró el terror inmediatamente en la escena. El gran dragón exhaló un leve aliento al rostro de Kalisa, acercándose a ella, que lo miraba con miedo y era incapaz de moverse o sentir las piernas. Todo aquello provocado por el pánico que estaba experimentando delante de la bestia. Kalisa se preguntó entonces por qué las estrellas la habían guiado hasta el dragón. ¿Qué sentido tenía? Él también estaba maldito. Quizás por eso él podría entenderla. Y entonces, echando el miedo a un lado, Kalisa decidió suplicarle al dragón que la salvara, porque ambos eran iguales. Los caballeros amenazaron a la bestia. Hicieron todo lo posible por rescatar a Kalisa del presunto dragón secuestrador de la amada de su majestad. Pero fue inútil. Cuando el dragón se incorporó y desplegó sus alas, dejó salir un fuerte gruñido. Y detrás de él, un fuego abrasador que provocó la retirada de los caballeros.
Después de eso, el que antes parecía un poderoso dragón, ahora estaba exhausto y con su luz casi extinta. Entonces empezó a desvanecerse y una figura humana masculina tomó su lugar. Capítulo 7. El cuerpo del hombre cayó sobre el agua. Estaba demasiado débil para sostenerse sobre sus piernas y Kalisa, que observaba a la distancia, ya que temía por su seguridad después de lo que había atestiguado, esperó un tiempo prudente a que el desconocido saliera del agua. Pero este se estaba tardando demasiado y se impacientó. Dedujo que su vida corría peligro y como pudo, se esforzó por sacarlo del agua. Luego de arrastrarlo fuera del agua, notó que el hombre no respiraba y entró en pánico. No sabía qué hacer y entonces los susurros le dijeron que debía llenarle los pulmones de aire o moriría. Sopla, labios, boca, sopla, respira, labios, boca, sopla, sopla, respira, boca, labios, respira, boca. La única forma de lograrlo era dándole respiración de boca a boca, y así lo hizo Kalisa. Aunque tenía miedo de él, le dio aire un par de veces, mientras Lumi era testigo de la escena. Aquello fue suficiente para que el desconocido volviera a la vida y después de toser toda el agua que había tragado, abrió los ojos y se sorprendió al reconocer a Kalisa. La tomó con ambas manos por el rostro y lloró de felicidad por estar viendo un rostro familiar después de tanto tiempo. Sin embargo, Kalisa no se sintió cómoda y lo apartó rápidamente, preguntándole al hombre de dónde la conocía, y cuando él intentó explicarle, su ausencia de voz se lo impidió. Desgraciadamente, el hombre no pudo hablar y por ello, Kalisa, una vez más, obtuvo más dudas que respuestas. Esto provocó que ella se quedara pensando un rato, por lo que el chico tuvo que interrumpirla para que volviera al presente. Kalisa pensó entonces que los caballeros regresarían a la cueva por ella y que por ello debían buscar la manera de salir de ahí, ya que en su actual condición era imposible que pudieran enfrentar a la fuerza militar real. Capítulo 8.
Después de inspeccionar detalladamente toda la zona, Kalisa determinó que era inútil seguir buscando. Simplemente no había salida. El encuentro entre el dragón y los caballeros había cerrado el único acceso posible a esa parte de la cueva. Así que, con resignación, Kalisa decidió tomarse un respiro y preguntarle al nuevo integrante del equipo cuál era su nombre. Y, con ayuda de los susurros, Kalisa pudo entender que el hombre dragón se llamaba Iron. Kalisa le explicó entonces a Iron que las estrellas la guiaron hasta él a través de su luz y que también le susurraban cosas. Iron prestaba especial atención a todo lo que Kalisa le decía. Parecía sorprendido y finalmente asintió con la cabeza sin mostrar ningún indicio de necesitar más explicaciones. Posteriormente, a Kalisa se le ocurrió agotar los recursos y considerar la posibilidad de salir de la cueva volando. Sin embargo, Iron estaba demasiado débil y para alcanzar la salida, su energía estaba comprometida. No sabía si lo lograría, pero aún así, Iron decidió intentarlo y se transformó en dragón de nuevo. Estiró sus alas y empezó a moverlas arriba y abajo tanto como podía. Pero sus alas estaban rotas y por más que se esforzó, no pudo levantarse del suelo. Frustrado, volvió a su forma humana y Kalisa trató de consolarlo, diciéndole que no se preocupara, que podían intentarlo de nuevo al día siguiente. Por el momento, encendieron una fogata con la ayuda de Lumi y un nuevo problema se asomó al panorama. El estómago de Kalisa gruñía y el de Iron también. Ambos tenían hambre y sus estómagos los delataban. Entonces Lumi, por ser el único que podía salir de la cueva, se ofreció a buscar algo de comer. Kalisa le pidió al pequeño dragón algunas frutas y verduras. Iron prefirió un pescado y seguidamente Lumi salió de la cueva para cumplir su misión. Capítulo 9. Una vez solos, Iron aprovechó la oportunidad para preguntarle a Kalisa a través de señas y gestos por qué le había pedido ayuda a él. Rápidamente el terror se sembró en los ojos de Kalisa y le explicó a Iron que el rey estaba haciendo cosas terribles, que ella no podía hacer nada al respecto y que además estaba maldita y por eso no podía volver a su hogar en el cielo. Cuando rompió a llorar, Kalisa se disculpó con Iron,
diciéndole que todo por lo que había pasado había sido muy difícil. Por otro lado, Iron sintió curiosidad por su mechón de cabello corto, pero Kalisa respondió de forma ambigua. Únicamente se limitó a responder que su cabello era una fuente de problemas y que por ello debía protegerlo, porque de lo contrario quedaría atrapada en ese mundo, convirtiéndose en nada más que polvo. Después de esa íntima conversación, Lumi apareció con la comida solicitada, dejando caer desde muy alto sobre la cabeza de Iron un gran pez y envuelto en una gran hoja, frutas que había logrado encontrar en el bosque para Kalisa. Kalisa estaba muy feliz y agradecida con Lumi, y Iron miraba a Kalisa con un rostro de anhelo, como si la recordara en otro momento de su vida. Pronto llegó la noche y, cansados todos por el agitado día, se dispusieron a dormir. No habían muchos sitios cómodos en aquella fría cueva, pero Lumi sin duda había encontrado un buen lugar. Mientras Kalisa intentaba dormir, Iron, que la observaba, notó que ella tenía frío. Así que se le acercó y se convirtió en dragón para darle de su calor. Pero Kalisa, que parecía tener algunos asuntos personales sin resolver, vinculaba la amabilidad de Iron con recuerdos del malvado rey y se apartó de él, agradeciéndole el gesto e indicando que prefería dormir sola. Kalisa se cubrió el cuerpo con su largo cabello y mientras Iron la observaba con tristeza porque lo había rechazado, antes de quedarse completamente dormida, Kalisa le agradeció a Iron una vez más por haberla salvado. Capítulo 10. Por otro lado, Eren, el que se hallaba en su reino, el cual cada vez era más gris y carente de vida, bebía un extraño líquido mientras estaba sentado en su trono. En ese momento, recibió la noticia de que habían encontrado a Kalisa, la estrella azul y más inalcanzable de su cielo. El caballero que estaba informando a Erenel afirmó que habían encontrado a Kalisa, pero que un dragón la había secuestrado y que ellos no pudieron detenerlo. Sin embargo, dicho caballero también indicó que estaba seguro de que Kalisa seguía con vida. Erenel, impotente por lo sucedido, perdió la compostura y le gritó al caballero. Acto seguido, lanzó su copa contra la pared, rompiéndola inmediatamente. El líquido que contenía la copa se había derramado y los trozos de cristal estaban esparcidos por el suelo. Las lágrimas de Erenel empezaron a rodar por sus mejillas, mientras éste seguía sentado en su trono,
con la cabeza inclinada hacia abajo. Escondía la mirada detrás de su vasta cabellera y apretaba los puños colocados sobre los posabrazos de su trono. Erenel se lamentaba genuinamente mientras lloraba sin consuelo. El caballero se inclinó ante su rey y le pidió disculpas sinceras por lo ocurrido, pero Erenel permaneció en silencio ante las palabras de su caballero. Mientras apoyaba el rostro sobre el puño, su postura era la de alguien que, aún teniendo todo el poder de un rey, no podía hacer nada ante aquella situación que le destrozaba el corazón. El rey se había mostrado débil delante del personal del palacio y Nio tuvo que intervenir, evacuando rápidamente a todos del salón para que nadie más pudiera ver a Erenel llorar como un niño desilusionado. Nio le ofreció a Erenel un pañuelo en caso de considerarse débil. Ofendido, el rey la miró con desprecio y luego le dio la espalda. Entonces Nio lo reprendió por haberse mostrado débil frente a sus súbditos. Erenel atendió entonces las palabras de Nio y se retiró las lágrimas que aún descansaban en el borde de sus hermosos ojos grises. El rey se preguntaba si quizás había sido demasiado rudo con Kalisa. Se lamentaba sinceramente, se sentía responsable de lo que había ocurrido. Nio trató de consolar a su rey, diciéndole que no era su culpa, que él había hecho todo lo necesario para protegerla, y, destapando una botella con el extraño líquido que Erenel estaba bebiendo antes, sirvió una copa nueva para él. Mientras Nio se acercaba a Erenel con la copa en mano, él le expresaba lo preocupado que estaba por la seguridad de Kalisa, porque ahora un dragón la había secuestrado y pronto muchas más personas la estarían buscando, además de él. Astutamente, para calmar la angustia del rey, Nio le dijo entonces a Erenel, entregándole la copa, que aunque eso fuera cierto, no todos tenían el poder que él poseía, porque él era un rey con un ejército a su disposición para rescatar a Kalisa y protegerla del mundo, sin importar cuál fuera el peligro que pretendiera alcanzarla.
Aquellas palabras surtieron el efecto esperado en Erenel y este, agradecido con Nio, le dijo que le gustaba pensar que sus consejos serían los consejos que le daría a su propia madre. Conmovida, Nio le dijo que conoció muy bien a su madre y a él cuando era pequeño. Sin embargo, a pesar de sentirse halagada, ella prefería que Erenel la viera como su maestra y no como su madre. Erenel le agradeció entonces a su maestra por tomarse el tiempo de escucharlo y darle consejos, mientras miraba su copa llena de líquido negro con partículas brillantes y se preguntaba si alguna vez sería digno del amor de Kalisa. Sin embargo, Nio interrumpió los pensamientos de Erenel con una advertencia. Su padre, que se encontraba a punto de morir por una enfermedad que no podría seguirse retrasando por más tiempo, deseaba que Erenel recuperara a Kalisa para así poder usar su poder y sanarse. Nio le dijo entonces que si no quería que su padre se uniera con su madre antes de tiempo y la deshonra del reino recayera sobre él, debía encontrar a Kalisa lo más rápido posible, insinuando que no había tiempo para sentimentalismos, porque pronto él sería el rey de Arcelia y debía cumplir con sus responsabilidades más allá de sus sentimientos. Erenel le dio una última mirada a su copa, aceptó el consejo de Nio y finalmente se tomó el líquido negro que contenía su copa, hasta la última gota. Posteriormente, gritó a los guardias que se encontraban vigilando la entrada del salón y, en un movimiento cómplice, casi como si hubiera sido coreografiado, posó su mano para que Nio tomara la copa vacía mientras él le ordenaba a los guardias que le indicaran el lugar en el que habían encontrado a Kalisa, con la autoridad del legítimo rey que era. Capítulo 11. Kalisa estaba soñando. En su sueño, ella buscaba la voz de Erenel, que la estaba llamando. Erenel acarició su mejilla y le preguntó si ella lo amaba, pero antes de responder, Kalisa dudó. Sintió miedo de decir algo que Erenel no quisiera escuchar, por lo que, para evitar problemas, decidió decirle que sí, que ella sí lo amaba. Entonces, Erenel le dijo que si realmente lo amaba, lo demostrara dejando de huir y quedándose con él.
empezó entonces a derretirse, apretando con fuerza a Calisa por los hombros, tomando una forma mórbida, desagradable. Calisa se liberó del agarre del malvado rey y la maldición que la ataba a ese mundo empezó a poseerla, mientras una voz susurrante y perturbadora le decía que debía cumplir con su deber estando con Erenel, porque de lo contrario se convertiría en polvo. Del suelo empezaron a salir brazos que sujetaban a Calisa por todas partes, inmovilizándola, y motivada por el miedo, le gritó a Erenel que ella lo amaba, que él no tenía necesidad de hacerle eso, pero Erenel decidió encerrarla, prometiéndole que era por su propio bien y que si ella se quedaba ahí, sería de él y nadie más podría lastimarla. Calisa despertó con la respiración agitada y las lágrimas se desbordaban de sus ojos, junto con un profundo agotamiento por haber experimentado una pesadilla tan vívida. Calisa miró sus manos para asegurarse de que todo estaba bien y luego de ver que no tenía escamas ni garras, el abrazo de Iron la tomó por sorpresa. Iron la miró con angustia y le indicó que mirara a su alrededor. La cueva se estaba inundando. Iron cargó en brazos a Calisa para protegerla del agua, pero fue inútil. El agua pronto llenaría la cueva, lo cual era terrible, porque las estrellas no saben nadar. Calisa señaló la salida arriba de ellos. Si tan solo Iron pudiera volar, pero no podía. La maldición que tenía había consumido demasiado de su luz y los escombros que caían mientras la cueva colapsaba terminó separándolos. Iron y Calisa se encontraban en lo profundo del agua. Estaban a punto de ahogarse. Calisa pensaba que quizás podría salvar a Iron si usaba sus poderes de estrella, pero la maldición le robaba fuerza. Entonces se resignó. Aceptó la muerte pensando con tristeza que era una inútil y que no podía salvar a Iron porque en realidad no podía salvar a nadie, ni siquiera a ella misma. Capítulo 12. Pero Iron no se dio por vencido, y como pudo, a pesar de tener miedo y no saber nadar, logró llegar hasta Calisa, y cuando se tomaron de las manos, pudieron comunicarse mentalmente. Iron escuchó los pensamientos negativos de Calisa
escuchó cómo se decía a sí misma que no podía salvar a nadie, cómo se llamaba a sí misma inútil por no poder hacer nada y cómo se culpaba por no poder ayudarlo a él. Entonces, Aeron le respondió. Le dijo que ella no tenía la culpa de nada y que él siempre estaría a su lado, pasara lo que pasara. Le pidió que se sujetara fuerte de él, que resistiera un poco más, y estando debajo del agua, abrazado a Kalisa, juntó toda la energía que le quedaba, se convirtió en dragón y aún teniendo las alas rotas, Aeron salió volando de la cueva con Kalisa como el majestuoso dragón que era. Desde el cielo, Kalisa veía el hermoso mundo debajo de ellos y se sintió feliz porque gracias a los esfuerzos de Aeron había conseguido salir de la cueva con vida. Lumi volaba a su lado y también compartía su alegría. Sin embargo, la alegría duró muy poco, porque las alas de Aeron colapsaron y empezó a descender del cielo. Aún cayendo desde tan alto, Aeron se dio la vuelta para caer de espaldas mientras protegía a Kalisa, cubriéndola y sujetándola con sus patas sobre su estómago. Abajo los esperaba un suelo demasiado duro y luego del impacto, Aeron y Kalisa perdieron la conciencia. Al despertar, Kalisa se sorprendió al verse encima de Aeron en su forma humana. Era de esperar que luego de lo sucedido, Aeron no tuviera más energía para mantener su forma de dragón y estando inconsciente, adoptó su debilitada forma humana. Aeron estaba adolorido. Kalisa se disculpó por estar encima de él, le agradeció por haberle salvado la vida y le aseguró al preocupado Lumi que ambos estaban bien. Aeron miró a Kalisa con ternura, pero más allá de regalarle una sonrisa sincera, no dijo nada más. Kalisa estaba confundida, porque antes, cuando estaban bajo el agua, él le había hablado y entonces pensó que tal vez él había recuperado su voz, pero no. Aeron permanecía en silencio y actuaba con normalidad. Temiendo por la seguridad de Aeron, considerando que el rey la estaba buscando solo a ella,
Kalisa decidió continuar su camino sola a partir de ahí. Se negaba a aceptar que la vida de sus amigos corriera riesgo por su culpa. No obstante, lo único que anhelaba, además de no causarle problemas a sus amigos, era encontrar a las estrellas susurrantes, con la esperanza de regresar a su hogar en el cielo algún día. Capítulo 13. A pesar de los esfuerzos de Kalisa, Aeron se inclinó ante ella, negándose a cumplir su deseo, y Lumi se posó cariñosamente en su hombro con las mismas intenciones que Aeron. Después de lo que habían vivido, Kalisa se sorprendió de que aún así Aeron y Lumi quisieran seguir estando con ella, y luego de pensarlo mejor, aceptó la compañía de sus amigos en la peligrosa búsqueda de su destino. Kalisa admitió con preocupación que de todos modos desconocía la ubicación de las estrellas susurrantes, y Aeron, que siempre parece saber más de lo que dice, la llevó hasta un árbol y colocó su mano sobre el tronco. Cuando Kalisa tocó el árbol, una poderosa luz iluminó las venas de este, destacando una vena de color diferente. Entonces, Aeron indicó que debía seguir dicha vena, porque así llegarían hasta donde el corazón de Kalisa deseaba llegar. Así fue como Kalisa, con la ayuda de Aeron, descubrió que tocando de árbol en árbol podría seguir el camino correcto hacia las estrellas susurrantes, y esta vez no se perdería. Kalisa notó que Aeron siempre estaba alerta, a pesar de haber salido aparentemente del peligro. Ella reflexionó que definitivamente debía aprender eso de él, y se entristeció al pensar que Aeron quizás habría pasado por cosas realmente lamentables antes de llegar a esa cueva. Además, lo que le hicieron a su cabello. Una estrella no puede cortar su cabello porque éste no se regenera. Al cortarlo, se hace polvo y la estrella pierde su energía vital, su poder. Así que, asumiendo que aunque le hubieran cortado todo el cabello y Aeron seguía vivo, solo indicaba que él era una estrella muy poderosa y su voluntad así lo demostraba. Kalisa se preguntaba por qué Aeron era tan bueno con ella, y en ese instante su mirada pesó sobre él, haciendo que éste volteara, y entonces sus miradas se cruzaron. Pero Kalisa disimuló con una torpe mentira, y Aeron no insistió en saber más.
Después de caminar durante un tiempo algo largo, Iron encontró un lugar seguro, un tronco hueco en el que Kalisa podría esconderse con Lumi, mientras él buscaba algo de comida. Kalisa se quedó entonces dentro del tronco hueco, después de asegurarle a Iron que se quedaría ahí esperándolo. Kalisa pensaba que Iron estaba tardándose mucho y empezó a preocuparse. Lumi mostraba su estómago mientras dormía plácidamente junto a ella. Kalisa deseaba poder hacer lo mismo que su pequeño amigo, pero no podía. Sus pensamientos empezaban a inquietar su mente y se preguntaba si sería buena idea ir a buscar a Iron. Pero después de razonar esa pregunta, vio que justo delante de sus ojos un arbusto estaba repleto de bayas y pensó que si se daba prisa podría recolectar algunas y compartirlas con Iron. Dudó acerca de salir de su escondite al recordar que Iron había insistido en que solo ahí estaría segura mientras él regresaba, pero el arbusto estaba demasiado cerca y la ansiedad hizo parecer que el riesgo de exponerse no era tan alto. Entonces, Kalisa salió rápidamente, diciéndose a sí misma que solo debía estar atenta a su alrededor y no tardar demasiado. La ingenua Kalisa, sin saberlo, estaba dejando un rastro de energía que avivaba la naturaleza bajo sus pies con cada paso que daba. Y mientras Lumi seguía durmiendo, Kalisa arrancaba bayas del arbusto tan rápido como le era posible. Entonces, una manzana amarilla cerca del arbusto llamó su atención y pensando que quizás podría haber un manzano cerca, sosteniendo con la falda de su vestido las bayas que había recolectado, se acercó a la fruta que la guió a un ordenado y conveniente montón de manzanas, antes de ser atrapada por una red que se activó cuando Kalisa tropezó la trampa con su pie. Ella llamó a Iron con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Había sido atrapada y ahora, por su ingenuidad y desobediencia, su vida estaba en peligro. Capítulo 14. Colgando, atrapada por la red, escuchaba unas voces desconocidas que se acercaban a ella y el miedo se desbordaba de su agitado corazón. Se trataba de dos cazadores que estaban felices porque hoy ellos y sus familias comerían algo distinto a manzanas. Pero al darse cuenta de que en vez de haber cazado a una bestia, habían capturado a una jovencita, se disculparon con ella y la bajaron enseguida. Una vez Kalisa logró tocar el suelo, trató de escapar antes de que su naturaleza fuera descubierta, pero fue demasiado tarde. Uno de los cazadores notó el brillo mágico de su larga cabellera y pronto se dieron cuenta de que Kalisa era una estrella, y no cualquier estrella, sino una muy poderosa. Considerando lo largo de su cabello y que los cazadores jamás habían visto a una estrella con un cabello tan largo, ambos hombres pensaron que podrían cortárselo y venderlo por una fortuna que los haría más ricos que el mismísimo rey.
Cuando uno de los cazadores intentó cortar el cabello de Calisa, Lumi apareció en la escena para defenderla tanto como pudiera. Pero su pequeño tamaño no lo convertía en una amenaza para los cazadores y uno de ellos lo capturó, diciendo con una sonrisa de suficiencia que podría comérselo con su familia en la cena de esa noche. Y cuando el otro cazador retomó la tarea interrumpida de su compañero, Aeron, en su forma de dragón, apareció y con su cola sometió a ambos hombres. Y, protegiendo a Calisa en una postura agresiva, empezó a dejar salir llamas de su boca. Aquella amenaza sirvió para que los cazadores salieran corriendo y Aeron los dejó ir porque estaba muy cansado. Tan pronto como la silueta de los cazadores se perdió entre los árboles, Aeron retomó su forma humana y corrió hacia Calisa con algunas lágrimas en sus grandes y expresivos ojos azules. Calisa se preguntaba por qué Aeron se preocupaba tanto por ella si apenas la conocía, pero también agradecía tener a alguien que la cuidara sinceramente. Y también lloró y se disculpó con sus amigos por haberlos puesto en peligro, pero Aeron no la juzgó. Únicamente exhaló un suspiro cansado y la abrazó profundamente. Mientras tanto, el rey regente Erenel, Nio y la guardia real estaban en donde el malvado dragón tenía cautiva a la majestuosa estrella del rey, Calisa. Había usado magia para derribar los escombros que mantenían cerrada la única entrada disponible a la cueva desde adentro, y al entrar al lugar vieron que había agua por todos lados. Y lógicamente la cueva colapsaría en cualquier momento. Nio le informó a Erenel que según el reporte que había recibido hace un momento, Calisa y el malvado dragón secuestrador ya no se encontraban en la cueva. Nio sugirió que el dragón pudo haberse llevado a Calisa, considerando las condiciones de ese lugar. Pero antes de que pudiera decir una cosa más, Nio pronto se dio cuenta de que Erenel no estaba escuchándola. En vez de ello, el rey preguntó si el agua ya se había drenado de las ruinas, y un caballero afirmó que efectivamente ya se había drenado el agua del lugar, pero advirtió a su majestad que aún así debía tener cuidado porque en cualquier momento la estructura podría colapsar. Después de inspeccionar el lugar, Erenel encontró una flecha común flotando en el agua y le preguntó entonces a los guardias que si ellos habían usado ese tipo de flechas contra el dragón. Uno de los caballeros afirmó a la pregunta del rey y con enojo Erenel dejó escapar una risa seca, indicando que no podían hacerle daño a un dragón con una flecha común. Entonces, Nio dijo que solo se podía herir a una estrella con el poder de una misma estrella.